Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar un podcast sobre el Estado y poder, de la materia de Filosofía del Derecho. Nuestro tutor es Julián Bonilla, Yesenia. Tiene razón, compañero. Entonces vamos a hablar lo que hemos visto en diferentes clases en las últimas semanas. Hemos tratado temas como el derecho positivo, el derecho natural y también el Estado y cómo el Estado tiene que ver con la autoridad. Correcto. Entonces vamos a iniciar este podcast, vamos a responder algunos interrogantes que hemos visto a medida de que estamos viendo cada una de las clases con nuestro tutor y nuestros compañeros. Iniciemos. Muchas gracias, Yesenia. También una cordial bienvenida a nuestros compañeros, nuestro tutor. Hoy responderemos muchas dudas y sobre todo aprenderemos de un autor que nos ha impactado en sus lecturas y que por cierto no sabemos pronunciar bien su nombre, que es el autor Murray Rothbard. Así que tenemos muchas inquietudes acerca de estos temas y les responderemos en este podcast. Bienvenidos. Yo quería como contarles sobre esta pregunta. No sé, pues usted si me puede anexar algo, si me pueda compartir su punto de vista. ¿Es qué pregunta? La pregunta es, ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Pero entonces, como yo lo decía anteriormente, para todas las personas, ¿qué riqueza? O sea, ¿son los servicios básicos o ya vamos a hablar de las empresas? Porque eso es un concepto como muy amplio. Cuando decimos que promueve la riqueza de los subordinados. Y también puede ser como una contradicción, porque está listo, supuestamente promueve la riqueza de sus subordinados, pero si alguien alcanza un tope de riqueza, el Estado no va a permitir que la persona siga creciendo, sino que el Estado empieza a sacar para él. Entonces de pronto esa es la forma en la que el Estado quiere promover esa riqueza. Sí, también me parece, además ¿sabe qué me parece? Que en una de las clases que hemos visto con el profesor Bonilla, él nos ha hablado y nos ha hecho énfasis en lo natural, y me parece que también allí se aplicaría ese derecho natural, que son esos derechos, esa moralidad, esos derechos fundamentales que tiene la persona. Entonces ya sería como el actuar del Estado hacia nosotros, que en ese caso seríamos pues los subordinados. Entonces, ¿cuál es el actuar del Estado hacia nosotros, teniendo en cuenta la moralidad, pero también teniendo en cuenta el derecho positivo? Porque es que de allí también parte el derecho positivo. Entonces, ¿cómo el Estado hace para que ese derecho natural se pueda cumplir? ¿Mediante qué? Mediante impuestos, mediante normas, mediante leyes. El día de ayer quiero compartirle, compañero, que estuvimos realizando una campaña sobre el ruido, teniendo en cuenta la ley 2450. Yo los vi con la policía, con pastores. Fue muy interesante porque el Comité del Ruido hizo esa campaña acá, celebrando el Día Mundial contra el Ruido. Y pues estábamos mirando que esa ley es a nivel nacional y precisamente es de allí donde el Estado realiza como esa intervención para poder ayudar pues a ese colectivo en temas de salud, porque está afectando muchísimo la salud. Sobre todo la salud mental. Exactamente. Yesenia, otra inquietud que tiene uno mucho con respecto a la autoridad y el poder, al Estado y el poder, perdón, es la de por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados. ¿Qué piensas? Pues porque una autoridad no roba, pues porque no debe ser así, porque legalmente no debe de ser así. Se supone que el Estado es el que tiene que velar y aplicar, o velar que se aplique la norma que desde el mismo gobierno se realiza o se proclama para el beneficio de las personas. Es lo que uno pensaría, ¿cierto? Que la autoridad no debe robar la propiedad de sus subordinados, pero si uno se pone a detallarlo, y aquí hablando entre nosotros, la autoridad sí está robando, solo que lo está haciendo de tal forma en que las masas o en que las personas crean que es un aporte al Estado o que es un servicio social del Estado. Pero la autoridad, o en este caso el Estado, usa, como decía Rothbard en su texto, busca convencer a la opinión pública de que su dominio es necesario y benéfico para todos, apoyándose en mecanismos legales, en mecanismos fiscales, apoyándose en mecanismos ideológicos. Por ende, el Estado apoya tanto, pues sobre todo hablándolo en Colombia, el Estado apoya tanto la libertad religiosa, porque también se apoya de mecanismos ideológicos para apropiarse de que pedir o exigir, porque el Estado no pide como, por favor me pueden donar tal cosa, no, el Estado exige, y al exigir, si no se da, sería un delito.
Entonces es una obligación de nosotros como ciudadanos aportar algo al Estado, con contribuciones o servicios públicos. En otras palabras, la autoridad no roba de manera directa porque su poder depende de mantener una ilusión, de mantener la ilusión de nosotros como que es un apoyo y no una obligación. Y mire que me parece importante lo que usted está diciendo de lo de la ilusión, porque muchas veces todo se disfraza y pues hoy en día con lo de las redes sociales, con lo de las noticias, que pues dibujan una cosa, pero si vamos a ir a la realidad está pasando otra. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, acá en Sevilla, acá en el municipio de Sevilla, uno ve que pues se hace la recolección como en todos los municipios a nivel de año, de los impuestos. El gobierno municipal utiliza diferentes mecanismos para mirar a ver cómo puede atraer a las personas para que se pongan al día con su impuesto predial, para poder realizar las diferentes obras del municipio, pero teniendo en cuenta que este municipio es de esta categoría, hasta dónde utilizan estos recursos, cómo lo deben utilizar. Si nos vamos a la parte nacional, nos podemos ver que el descontento de las personas es muy fuerte cuando empiezan a decir, bueno, si nosotros pasamos por un peaje y por otro peaje, y de aquí a Cali, ¿cuántos peajes hay? Eso le iba a decir yo. Hablemoslo aquí, estamos en el Valle del Cauca, Sevilla hace parte del Valle del Cauca, nuestra capital es Cali y nuestra salud, todos los servicios que nosotros tenemos por ley y por derecho propio están en Cali. Para nosotros ir a Cali pasamos por 4 peajes de ida y 4 de vuelta, son 8 peajes que tenemos que pagar, cada uno a 12.000 pesos. Y de esos 8 peajes, uno diría, bueno, estoy pagando 8 peajes que son 100.000 pesos por viaje, más la gasolina. Más la gasolina, sin contar la gasolina, son 2 horas de viaje apenas. Uno diría, no, las vías son excelentes. Las vías no son excelentes. Entonces, ¿ahí qué se convierte? Se convierte en un robo. Y eso es un pequeño ejemplo. Como muchos de los que pasan, tenemos acá en el municipio la galería. ¿Hace cuánto está en construcción de la galería? Y en el DPS que aparece que la galería ya está terminada, que la obra ya está terminada. Y mentiras que no. Lo vamos a ver y no va ni en el inicio. Entonces allí es donde uno ve, pues el Estado roba, no roba, o sea, hasta dónde llega la corrupción o desde dónde se empieza como a quebrantar como ese proceso para la realización de las cosas, porque llega un momento en el que no sé si la corrupción desde arriba o desde el contratista o desde la empresa empieza como ya a absorber y finalmente al ciudadano, al habitante de pie, no le llega nada. Yesenia, por ejemplo, la tercera pregunta que no supe darle una respuesta fue ¿por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico? Pues hay como muchos, puede ser una pregunta ambigua, pero yo pensaría que en una parte limita a las personas. Porque si usted se gana 100 pesos y usted se gasta 100 pesos, pero el impuesto le cobra 20 pesos de impuesto y usted necesita esos 100 pesos, o sea que ya se gastaría solo 80. Entonces usted no tiene la libertad para gastarse los 100 pesos que necesita. Y también me parece que cuando se trata de ética y economía, que hay de por medio dinero, también se puede aplicar lo que es el derecho natural, porque es de allí donde parte la moralidad, donde parte los principios, donde parte la integridad. Entonces, siempre que hay dinero, se puede ver la corrupción, las malas acciones, las malas prácticas y pues aprovecharse de las demás personas. Me parece muy importante algo que decía Adam Smith, que él decía que el Estado no tiene por qué meter sus narices en lo que no le corresponde y que el mercado y las personas tienen la facilidad de autorregularse solos, o sea, que no requieren del Estado para poderse autorregular. Pues eso era lo que decía Smith, pero pues sabemos que también por organización tenemos que depender del Estado, porque donde no hay una organización, donde no hay reglas, donde no prima el derecho positivo, tampoco pues podemos coexistir, porque pues imagínense, si nosotros no tenemos una regulación, entonces ¿cómo? Pero es que hay fallas en esa regulación. Ese ético económico, uno podría decir que por eso desde pequeños nos adoctrinaron o nos metieron el chip de que tengo 100 pesos, pero no me puedo gastar esos 100 pesos, sino que solo me puedo gastar 80 porque 20 le corresponden al Estado. Exactamente. ¿Se podría decir eso? Porque nos están limitando o porque limitan a las personas.
Yesenia, con respecto a la siguiente pregunta que decía que por qué es dado pensar que el contrato que existe entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos. Pues se podría percibir porque si uno como ciudadano aporta en sus impuestos, en todo lo que uno tiene que pagar, sea por alimentación, sea por salud, sea por gasolina, sigo con el tema de la gasolina, me parece que el Estado debería proporcionarnos unas mejores condiciones y una mejor calidad de vida, y eso es lo que no pasa. Por eso es que surgen todos estos descontentos de las personas, porque el Estado no está proporcionando lo que debe, entonces allí se genera una desigualdad. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde están los impuestos? Volvemos a lo mismo. Y ahorita que usted hablaba sobre la salud, yo como trabajador público, a mí me están descontando un alto porcentaje en salud que se supone que me lo deben devolver cuando yo me enferme, cuando me dé una gripa, cuando me dé cualquier cosa, cuando me tengan que atender en el hospital. Se supone que todo eso que me están descontando en salud me lo deben devolver. Sí. Pero me parece también injusto la calidad de salud que existe en este momento en Colombia. El sistema de salud de verdad está colapsado. Acá nada más en el municipio nosotros salimos a la calle y vemos filas de 2-3 cuadras para poder acceder a una autorización, a un medicamento que muchas veces le van a decir que no hay. Es injusto que en un municipio como este, que usted lo decía ahorita, de sexta categoría, que tiene 50.000 habitantes apenas, y nosotros para acceder a un servicio en la EPS tengamos que madrugar a las 4 de la mañana, sentarnos afuera y esperar una ficha. No ir a almorzar y sentarnos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, esperar una ficha, y de pronto está de buenas uno y lo atienden. Es verdad. Eso es uno de los descontentos, pues como para poner unos ejemplos de lo que sucede como entre esa desigualdad que hay entre el subordinado o el ciudadano y el Estado. Y para responder también a esa pregunta desde otra forma, desde otro punto de vista y desde el que hablaba Rothbard, es que no existe una verdadera reciprocidad entre este contrato que tenemos el Estado colombiano y los ciudadanos. Exacto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no podemos decir hoy, no, ya no quiero seguir con esto y no voy a volver a pagar impuestos. Ya me cansé de pagar impuestos, no vuelvo a pagar impuestos y me dedico a mi vida. No podemos decir eso. En cambio, el Estado puede hacer lo que quiera. El Estado puede decir mañana, voy a implementar una ley que dice que me tienen que dar 100.000 pesos mensuales. O voy a implementar un decreto que me tienen que dar tanto de acuerdo a sus ganancias. Es verdad. Me parece importante terminar con esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? ¿Usted qué me podría decir? ¿Qué piensa usted? Pues yo diría, en mis palabras, diría que la creación de la riqueza está relacionada con la implementación de los impuestos. ¿Sí es así? Porque... Con la reducción de los impuestos. Con la reducción de los impuestos. Porque si a mí el Estado colombiano me deja de cobrar impuestos, yo soy un Ardila Lule, yo soy un empresario gigante en Colombia, y a mí el Estado me deja de cobrar impuestos, que por cierto un impuesto de un empresario grande debe ser millones. Entonces yo ese dinero que ya no me están cobrando impuestos lo voy a invertir en mis negocios y lo voy a multiplicar y volverme todavía más rico. Diría yo pues que es así. Sí, claro que sí, puede ser así, porque si se hace un alivio económico para los grandes empresarios y pequeños microempresarios, porque tenemos que tener en cuenta a todos, entonces ¿qué se puede realizar? ¿Qué se puede obtener con eso? Pues se puede obtener mayores emprendimientos, se pueden abrir más empresas, se puede brindar más trabajo a las personas. Un mejor salario. Exactamente, y no solo eso, sino que las familias tendrían más dinero para su consumo y para adquirir bienes y servicios. Entonces me parece que es importante pues que esa reducción de impuestos obviamente sí tiene que ver con el aumento de la riqueza, que ya anteriormente hemos hablado que son riquezas desde la perspectiva de cada persona, pero entonces si hablamos como de empresas grandes, como pues lo estabas diciendo ahorita, podemos decir eso, que se puede generar muchas más cosas y más oportunidades, no solo para el empresario, sino para las personas, y pues eso nos sería muy satisfactorio. Yesenia, yo no sé usted, pero a mí me quedó muy claro este tema, no sé nuestros compañeros. Pues la verdad me gustó mucho el ejercicio, me parece muy interesante porque al inicio de año teníamos como una visión de las cosas y en estos momentos hemos descubierto muchas otras que nos sirven para enriquecer no solo la carrera, sino pues el diario vivir. Muchas gracias. Y hemos ampliado también nuestro pensamiento crítico. Sí, la verdad sí. Muchas gracias.